Gracias por continuar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. Tenemos la ausencia de Olga Almanzar hoy. Don Jorge Rodríguez debe estar llegando al país ya de sus vacaciones y ya a partir de mañana estaremos completo el equipo, pero tenemos a Nelson Encarnación con nosotros y un invitado especial. Un invitado especial, amigo de muchos años, un hombre del país, un hombre de Estado, vicepresidente de la República, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité político, médico de profesión, psiquiatra, y además de eso, una persona que ha estado involucrado por muchos años en... Y agrónomo. Bueno, yo no quería decir que el agrónomo, es médico psiquiatra. Un hombre que ha estado involucrado en muchos de los episodios importantes que son parte de la conformación de nuestra democracia. Que yo digo que es una democracia a la dominicana, pero qué buena es la democracia, señores, que nos permite, por ejemplo, en tardes como esta, poder hablar, poder conversar, poder discutir, poder dialogar sobre los temas nacionales sin temor a poder hablar de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Buenas tardes, Jaime David Fernández Mirabar. Sí, gracias tardes por a acompañarnos. ustedes, Nelson, a Rudy, y buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Gracias por permitirnos estar con ustedes. No, bienvenido. Mira que Jaime, como psiquiatra y como es vicepresidente de la República, pero como psiquiatra más, puede incursionar en el tema de este auge del narcotráfico que vemos. No, yo lo voy a preguntar sobre eso, por eso lo dejé en eso, no solamente del narcotráfico, Nelson, sino qué está pasando con nuestra juventud, con ese microtráfico y con nuestra juventud. Y esto de, por ejemplo, esto del fentanilo ahora y todas esas diabluras que se inventan cada vez más para destruir las sociedades, Jaime. Mira, el tema del narcotráfico es multicausal, es multifactorial y por tanto su abordaje tiene que ser multidimensional. Lo primero es que estamos en una sociedad de consumo, que todo lo que te promociona es comprar, 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 no importa cómo, pero comprar. Aquí no hay anuncios que salgan diciendo, mire, usted debe estudiar, prepararse, encontrar un buen trabajo y luego comprar esto. No, aquí hay que comprar la última tecnología, el último carro, el último pantalón, la última camisa, la última moda. Y lógicamente los ricos, los hijos de los ricos tienen con qué comprarlo, porque tienen dinero, y los que trabajan tienen que comprarlo. Los hijos de las familias de escasos recursos no tienen con qué comprarlo, pero tienen todo el bombardeo de los medios de comunicación de que para estar en la moda hay que comprarlo. Por tanto, eso es una presión grandísima que se hace sobre los jóvenes, que entonces asumen conductas marginales. También aquí los programas de educación ciudadana se han reducido sustancialmente. Hace ya muchos años. No venden. El modelo educativo no vende, pero además tampoco se promueve. O sea, los modelos, yo recuerdo que cuando yo era ministro de Deportes, se planteó desde el Ministerio de Interior y Policía un programa que se llamaba Vivir Tranquilo en las comunidades. Estuvo Franklin Almeida, Monchi Fadul. Decía, pero eso no es suficiente. Todos los programas del gobierno deben estar al hilo para ir trabajando. Entonces el deporte llamamos deporte para vivir tranquilo. Todas las comunidades las traíamos todos los fines de semana al centro olímpico, a diferentes instalaciones en los pueblos, a luchar y comer juntos, intercambiar con programas recreativos, pero también identificando cuáles líderes de esos jóvenes de áreas marginales y de áreas vulnerables, más bien vulnerables por razones de pobreza, violencia, exclusión, cuáles tenían el liderazgo para convencer a otros, a veces para las cosas peores, pero ese mismo liderazgo, si tú lo educas, lo puede convertir en un liderazgo para las cosas mejores, a través del deporte, de la educación cívica, organizarlo en los grupos de asistencia ciudadana, los bomberos, la policía, cómo tú puedes ordenar a esa gente. O sea, hay muchos problemas en la educación. Aquí no hay un seguimiento al tema del ausentismo y la deserción escolar. Aquí un niño empieza a faltar a la escuela por diferentes razones, lógicamente, y nadie va a visitar el hogar porque faltó.
como nosotros tenemos en la provincia de Hermanas Mirabal un programa que en la hora del recreo se debe saber qué niño, qué estudiante faltó y no para ir a visitar esa casa. Porque después de varias ausencias se va atrasando y se va a quemar, va a reprobar. Y al reprobar el año que viene no vuelve. Y un joven, un estudiante que deserta es ya un candidato a la pobreza eterna. Casi un ciudadano perdido. No, a la pobreza eterna, no. Porque no es la pobreza solo de falta de dinero, es la pobreza cultural que lo lleva a las peores cosas. Es el único tipo que, bueno, no tengo otra cosa que hacer que no sea lanzarme en una yola o convertirme en un sicario. O sea, el tema del narcotráfico viene directamente de varios aspectos. Primero, una sociedad que se va haciendo más permisiva. Aquí todo el mundo sabe que en determinado pueblo hay un capo, que ese tipo no sabe cómo justificar. Pero en vez de recibir el rechazo de la sociedad, todo lo contrario, la sociedad los recibe en los mejores espacios, hasta que se descubre, y entonces a los pobres niños, hijos de cenaco, los quieren sacar del colegio y todo, pero usted debió preverlo al principio. O sea, hay un problema también de la sociedad que no se está organizando frente a ese problema, porque hay lo que se llama la atomización del pensamiento, que ha sido promovido. Atomizar el pensamiento. Entonces las organizaciones sociales han ido desapareciendo. Cada día los clubes Rotarios, Leones, clubes deportivos culturales son menos. Cada día hasta la junta de vecinos se han ido politizando, han perdido su esencia. Entonces usted dice, si se atomiza el pensamiento, lógicamente se fragmenta la acción social. Por eso, y yo siempre he dicho que la política es la única acción social colectiva capaz de transformar. ¿Y por qué la política no ha incidido en eso? Porque en el fondo por eso es desacreditado a la política. Por eso han ido a creer que la política es sucia. Porque hay políticos sucios, pero ya la política es sucia. Pero hay médicos sucios y nadie dice que la medicina es sucia. Hay ingenieros sucios y nadie dice que la ingeniería es sucia. Pero la política sí. ¿Por qué? Porque los que le interesa tener el dominio de todo y que han estado dominando, no importa qué gobierno está, promueven el descrédito a la política, especialmente entre los jóvenes, que los jóvenes no se metan a políticos, que no se organicen, no, porque eso es sucio. Pero así nunca habrá cambio, nunca habrá transformación, nunca habrá fuerza. Tú eres político y fuiste gobierno. Sí, pero lo que él quiere decir, para que usted vea, por eso lo puedo predicar. Por eso lo puedo digar, porque he tenido el compromiso siempre. No importa lo que digan, hay que seguir comprometido con la política. Pero no dejo de decir que la están queriendo desacreditar cada vez más. Colectivizar el estereotipo. Sí. ¿Son todos? Son todos. Los estereotipos son individuales, pero en este caso lo están colectivizando. El error más grave que un político diga es que diga que es serio. Primero, porque nadie se lo va a creer. Nadie cree que hay políticos serios. Y segundo, que si no se siente débil en eso, pues no tiene que decirlo. Esa es la realidad. Pero lo que le quiero decir, si no hay el poder político para la voluntad, pero tampoco hay una contraparte de la sociedad para juntos combatir ese problema, vamos muy mal. Estamos en ese camino ahora con un proceso electoral de cara al que tenemos para el 2024. ¿Tú crees que hay condiciones y hay políticos en ese sentido? Una de las cosas que más me preocupa a mí del momento político es que partido político organizado, estructurado, con base en cada rincón de este país, solo queda el PLD. Los otros son agrupaciones políticas grandes, pero que giran en torno a una persona. Y eso es peligroso, porque yo veo cuánto esfuerzo hace el presidente Abinader. Es el que más ha juntado, es el que más ha hecho en el tiempo que tiene consejos de gobierno, porque no logra poner de acuerdo a los funcionarios. Ahí parece, yo dije el otro día que tenemos en el gobierno hay una especie de cultura archipelágica, cada uno tiene una islita aparte y cada uno toma decisiones aparte. Entonces así es imposible que la voluntad de un presidente pueda llegar a concretizarse si tiene una voluntad de un programa de gobierno y todo. Porque ahí cada funcionario parece tener sus intereses particulares. Yo siento que en el PRM es como una constelación de intereses particulares, de islas de poder. Y entonces la alcaldesa actual no quiere, y aparecen 10.000 aspirantes a alcalde una vez, porque cada uno está acechándose como para ver dónde tapono y abro esto. O sea,
Eso es peligroso porque puede debilitar la institucionalidad, mucha o poca que tenemos en el país. Esa democracia débil, que tú dices que es débil, y yo estoy de acuerdo contigo, porque a veces por estar de populista no aplicamos la autoridad de la ley. Entonces mucha gente cree que la debilidad de la autoridad de la ley en la democracia es la necesidad de una mano dura, de una dictadura. Y hay cantidad de gente admirándote a Bukele porque restringe libertades democráticas para tomar decisiones. No, la ley lo contempla. La ley lo contempla. Aquí hay gente que te dice que vuelva a Trujillo, porque nunca vivieron esa tiranía. Pero te lo dicen porque confunden la debilidad de la democracia con la necesidad de una dictadura. Pero Jaime, el PLD tuvo 20 años en el poder, para contarlo de corrido. Y ahora, 3 años en la oposición. ¿Se da cuenta el PLD de esto ahora? ¿O lo ve desde otra perspectiva? ¿Y qué papel juega el PLD en un proceso de esto de transformaciones como la que estamos hablando que necesita la sociedad dominicana? El PLD siempre se dio cuenta. Por eso el PLD tuvo 20 años en el gobierno con estabilidad, paz social, crecimiento sostenido, respeto a los derechos humanos. Eso es un gran logro. Decir, estar 20 años con crecimiento económico, no importa si subía la factura petrolera o no. Estabilidad en el precio de los productos, pues control de los apagones. Este fenómeno no surgió ahora. No. Viene caminando. Viene caminando, pero hubo bastante control. Pero hubo otras cosas que no. O sea, no es que nosotros hicimos todo. Ahora, eso no es un proceso de hoy a mañana, pero eso no quiere decir que nosotros, lo hayamos hecho perfecto tampoco. El que hayamos mantenido la paz social, respetando los derechos democráticos, ya fue, pero fuimos débiles en muchas aplicaciones de la ley. Fuimos débiles también en la aplicación de la ley. Eso no es un problema, digamos, que atañe a uno al otro. Ahora se ve más. Y la gente lo siente más. La gente siente que, ven acá, si te pasaste criticando a esto, porque nosotros tal vez en las mieles del poder podríamos no darnos cuenta, pero los que estaban en la oposición, que vivían criticando, debieron preparar su plan entonces para cuando llegaran. Y ahora lo que estamos buscando culpables, buscando soluciones. Pero se invierten los papeles. Ustedes están haciendo exactamente lo que hizo el PRM en su momento cuando era oposición. Pero y el PRM no está haciendo en el gobierno lo que no hicieron ustedes. Parecería, pero nosotros con el background de haber hecho muchas cosas bien en 20 años. Sí, claro. Por ejemplo, yo siempre le digo, entonces ellos no tienen ese background. O sea, lo primero que yo hubiera cogido todas las escuelas que estaban a medio terminar, le hubiese terminado. No puede ver que en los periódicos de hoy que reclama la continuidad de una escuela que todavía está paralizada desde el 2018, 19. Eso, por lo que fuera, o sea, esas cosas debieron tomarse en cuenta. Pero por eso yo le digo que el tema del narcotráfico, ahora, cuando usted comprueba que hay legisladores suyos que son narcotraficantes y usted no toma ninguna medida, o sea, cuando usted ve que hay uno que se lo llevaron al narcotráfico y todavía cobra el salario en el Congreso y todavía sigue, no ha habido una resolución apartándolo de la militancia del PRM. Y no quiero personalizar el problema. O sea, hay varios dirigentes del PRM que han sido declarados narcotraficantes, declarados y condenados y extraditados. Y nadie no toma ninguna medida. Entonces, eso debilita la institucionalidad del propio partido político que usted quiere fortalecer. Que hay mucha gente seria que quiere fortalecer el PRM. Pero si no hace esas cosas, y lógicamente, eso es como que nosotros condenaran uno nuestro y lo condenen. Hay que tomar medidas. Eso es lo correcto. ¿Cómo calificas tú la marcha del sábado de cara a lo que ha pasado en estos 3 años de un PLD en oposición, pero muy golpeado, perseguido y en la imagen pública muy, en cierto modo, desacreditado y vapuleado, condenados mediáticamente? Ya estamos. Y entonces esa marcha del sábado pareció ser un respiro, un despertar. Espérate, que no todo está perdido. ¿Hacia dónde va el PLD y cómo la califica de cara al proceso electoral? Recuérdate que los corruptos nos quedamos en el PLD, los serios se fueron a la FUPU y los otros están en el gobierno, pero nosotros somos los corruptos. No te pongas todo entre nosotros porque nadie te ha acusado nunca. Pero no eso. Por ejemplo, es que, de ser nada. Esa es la importancia de un partido político como el PLD, que somos un órgano colectivo.
Recuérdese que el PLD es el único partido capaz de tomar a un joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, cosa que no pueden hacer los otros partidos, y llevarlo a la presidencia de la República. Llevamos dos, y los dos muy buenos. Y a diputados, a senadores, gente que era de las comunidades normales, que no era gente con dinero, y fueron gente buena. Esa es la maquinaria político-electoral del PLD. A eso que le tienen miedo. ¿Se despertó el sábado esa maquinaria? No, a pesar de todo eso, de todos los ataques, el año pasado, en octubre del año pasado, cuando convocamos la consulta ciudadana para elegir nuestra candidatura presidencial. Una primaria disfrazada. Bueno, una primaria más o menos, pero se llamaba consulta ciudadana, un buen mecanismo de, oye, convocar a más de 500,000 personas que fueran a votar en el peor momento de descrédito del PLD. Es una muestra de convocatoria, de capacidad, de movilización extraordinaria. Ahí salió una candidatura joven, nueva, dinámica. Ahora, ¿qué pasa? Como no se podía hacer tanta campaña abierta, estaba un poco disfrazada, consulta y en bajo locales. Ahora nosotros decidimos dar una demostración de fuerza para arrancar ya con la autorización de la Junta Central Electoral la precampaña. Hicimos esa manifestación. Es una demostración de que el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo esa maquinaria político-electoral con una capacidad de convocatoria extraordinaria, Rudy. Eso fue lo que se demostró. Eso no quiere decir que ya estamos ganados. No. Pero eso significa que el PLD tiene esa estructura político-electoral que es a lo que le tiene miedo el PRM. Por eso es que el PRM, hasta en sus encuestas, nos coloca por detrás de todo el mundo, eleva a nuestros adversarios que eran antiguos compañeros, hacen de todo porque lo primero es destruirlo a estos, desacreditarlo, sacarle fallas, comprar gente, lo que es lo peor. Lo que más me preocupa es esa forma descarada de sonsacar alcaldes, comprándolo y luego aumentándole el presupuesto de su ayuntamiento. Eso es una forma burda, poco transparente, poco ética. Porque uno compra porque hay alguien que se vende. Claro, sí. No, sí, eso era, pero usar el dinero del Estado como que descalifica ese lenguaje tanto de transparencia, de todo, porque si no estaremos como los escrúpulos de María Gargajo. ¿Te recuerdas la señora claro. que lavaba los huevos antes de freírlo, pero luego le echaba un salivón al aceite para ver si estaba caliente? Eso es peligroso. Jaime David es vicepresidente de la República, es ministro, y el protocolo manda que en el aire uno le mantenga la distancia, pero yo lo voy a tutear. No, pero usted puede. El imperialismo de la amistad le da ese derecho. ¿Por qué tanta gente nos quedamos esperando que tú fueras presidente de la República? Bueno, yo creo que en un proyecto colectivo como el PLD, donde había un partido, como dijo Juan Bo, un partido de líderes, éramos muchos líderes y todos no podíamos llegar al mismo tiempo. Y entonces la permanencia de algunos de ellos por más de 4 años, uno que duró 12, otro que duró 8, va retrasando y en el camino se gastan los políticos. Yo desde que asumí el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidí que ya no iba a entrar detrás de una candidatura, a morir detrás de eso, sino que debería dejar algún hecho en mi ejercicio como funcionario público y me dediqué a ser un ministro de Ambiente, un ministro de Deporte, un miembro de la Junta Monetaria, o sea, desde el servicio público, no necesariamente de ser candidato, o sea, tal vez si don Augusto Lora o el doctor Peña Gómez se hubiesen dedicado a otras cosas a mí, no necesariamente detrás de una candidatura, o Fernando Álvarez Boal, hubieran dejado mucho más resultados. Yo creo que uno no nació para presidente, entonces al fin y al cabo, yo lo que no importa es que el PLD ha estado haciendo las cosas bien hechas y lógicamente tenemos el reto de revisarnos, no creer que estamos acabando como los Rosarios y que hubo errores que hay que corregirlo cuando volvamos al gobierno. Febrero se tipifica como una visión de mayo. ¿Cómo está preparado para febrero el PLD? El PLD tiene una estructura organizativa, se lo reconoce todo el mundo, incluso los demás partidos se lo reconocen de siempre. Una estructura bien formada en el interior, pero cuando uno ve situaciones como la que pasó, por ejemplo, en Hermanas Mirabal, con gente como René Canán, del alcalde de Moca, que son líderes del partido en esa zona,
uno siente que el partido se puede estar requebrajando, podría dar esa visión en puntos importantes, porque vemos a veces la política muy desde la capital y muy desde el presidencial, pero abajo, ¿qué está pasando? Mira, cuando yo entré al PLD en el 1978, que habíamos ganado con el PRD y mi papá era gobernador del PRD en ese momento, pero yo vi que se estaban matando entre guzmancista y Jorge Blanquista, y decidí irme, me fui al PLD. Entré en la conferencia Ho Chi Minh, ahí vino un primer grupo que dejó de creer en el proyecto Juan Bosch en ese momento, y se fue Tonito Abreu, se fue Franklin Almeida, muchísimos que se quedó, no hay que se quedó. Se fue Euclides Gutiérrez, Bosco Guerrero y Milagro, una cantidad de gente se fue. Y el PLD siguió creciendo porque es una estructura. Y después se fueron, recuerdo, los Fiallo, gente muy conceptuosa, muy bueno, y el partido siguió creciendo. Después se fue Alburquerque y otro grupo, y después se fue otro grupo más. Cuando tuvimos el problema de la crisis del 90, por divisiones de la forma como se manejó la crisis del 90, ahí se fue todo el grupo, digamos, de Vicente Bengoa y Maspuy, todos esos se fueron, y el PLD siguió creciendo, porque es una estructura capaz de reproducirse, como diría un amigo mío, como la verdolaga en el campo. Se reproduce. Eso es el PLD. Esos dirigentes se van porque de alguna manera reflexionan bajo intereses del gobierno, descaradamente salen a decir, a criticarlo porque se van al gobierno. O sea, eso no es así. Pero el PLD sigue creciendo, es una maquinaria de reproducir liderazgos. Por eso yo siempre he dicho, no con arrogancia, el PLD es el único que va a unas primarias, a una consulta ciudadana y tiene 3 candidaturas, de las que habían 3 que la mayoría de la población le ve con condiciones de llegar a la presidencia de la República: Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Abel Martínez. O sea, dice, guay, un partidazo. Los otros 2 partidos, fuerza, giran alrededor de una sola persona. Entonces eso no construye institucionalidad. O sea, eso no construye institucionalidad. Entonces, por eso yo creo en ese PLD que ve hasta febrero, porque tiene un liderazgo local con capacidad para ganar muchas alcaldías, muchas regidurías, muchas direcciones de distrito, pero tiene mucho más fuerza todavía porque nuestro candidato, que es el menos conocido de los 3, si se puede decir es nuestra desventaja en el momento, nuestro candidato es el que tiene menor tasa de rechazo. Por eso, por ser menos conocido. En parte por menos conocido y en parte porque el accionar, las críticas negativas no han podido mellarlo. Entonces nosotros sí podíamos ganar en una primera vuelta. Ahora, en el momento, en la encuesta que nosotros tenemos, habrá segunda vuelta. Si la vemos hoy, porque hay tiempo para adelante. Nosotros seguimos trabajando para ganar en la primera vuelta. Si no ganamos, es como, bueno, nos cuadramos para dar un cuadrangular y veremos si la pegamos en la pared y nos quedamos en tercera, como nos empujamos. Sí. Y al fin y al cabo hay 2 polos en este país. El polo del gobierno y el polo contra el gobierno. Sí. Y eso es así. Mucha gente que se siente engañada, mucha gente que no le han... las expectativas no la llenaron, porque al fin y al cabo la gente le preocupa que vuelvan los apagones, le preocupa el descontrol de la inflación, especialmente a nivel de los productos de primera necesidad, el tema de los servicios básicos, el servicio del metro, el servicio de agua, y eso de alguna manera tendrá un voto de rechazo. Debo decir que ustedes son 2 estudiosos, porque yo estoy aquí frente a 2 dilectos. Yo debo cuidar cada palabra que diga. No hay precedente en la historia política democrática de América de un gobierno que logre reelegirse con inflación. No hay precedente en democracia, porque Pinochet se religió, pero en otra forma. En democracia, ese es el reto ahora mismo que tendrá el gobierno español, que acaba de perder todas las municipales porque se tradujo de la política central a la política local. Pero es el que ha manejado mejor, el gobierno de Pedro Sánchez, mejor la inflación. Es la menor de Europa, pero todavía tiene ese péndulo. Aquí, el problema de la inflación es un hándicap, es una fuerza difícil que la gente vote por un gobierno con inflación y con los apagones y el calor. Y resulta que las elecciones no están en el invierno. No. Las elecciones están en mayo, cuando ya empieza el calor a dar duro. Cuando comienza el infierno. Porque no se ven perspectivas de mejorar, de agregar más kilos de electricidad al sistema. Jaime, ¿dónde centra el PLD su
su base de crecimiento y de sustentación en este momento. Lo digo porque hay una juventud, se habla de 400.000, 500.000 jóvenes nuevos que entran a la edad de votación y otros que ya llegan a los 22, 23, 24 años haciéndose profesionales, consolidándose en lo que es la vida, teniendo un poquito más de conocimiento de lo que es la vida política. Y cada partido que yo oigo habla de que tienen captado gran parte de esa población nueva, que es una población virgen, por así decirlo, electoralmente. Ustedes además de eso, ¿dónde centran ustedes su blanco principal? De nuestros grandes sectores de votantes está en dos áreas. Primero, el precedente que fue en nuestros gobiernos. El precedente, o sea, los buenos gobiernos, la estabilidad, eso es algo que no se puede borrar. Hay que recordar que cuando en el 78 salió el presidente Balaguer, que vino el PRD, nosotros, Juan Bosch a la cabeza, fuimos la cabeza de la oposición. Y cuando el PRD se desgastó, la gente volvió y votó por Balaguer. Sí. Porque era el precedente que había de gobiernos. Nosotros tenemos ese voto. Y lo otro es que la figura de Abel, por eso es lo nuevo, atrae a un sector de la juventud mayoritariamente. O sea, del sector joven se inclina más hacia Abel que hacia los otros candidatos, que ya uno lo están viendo y otros lo ven como cosa del pasado. O sea, y eso es un sector que nos favorece. También la muestra de Abel, de su capacidad gerencial. La gente dice, pero un tipo que cogió una ciudad que estaba bastante deteriorada y la armó y la reconstruyó y la gente le reconoció y lo reeligieron. Eso tiene un precedente, tiene algo que mostrar. Además de que se ve juvenil, se ve dinámico. O sea, es una pareja presidencial que a la gente le gusta. Esos son nuestros grandes sectores. Pero el PLD tiene un reto también. El PLD tiene que recuperar el poder de las ideas. O sea, el PLD tiene que, a partir de esa experiencia, de esos 20 años de estabilidad, ofrecer nuevas ideas, nuevas líneas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer en este país con las personas adultas mayores, profesores jubilados, ingenieros jubilados, que cada día con las expectativas de vida se quedan después de los 65 años que no saben qué hacer? Hay que crear programas nuevos, hay que crear lugares donde la gente vaya a divertirse, a intercambiar, a mejorar su calidad de vida. ¿Qué va a hacer un gobierno del PLD? Sí, mejoramos la tecnología, la calidad de la educación, porque nosotros trabajamos mucho en la infraestructura, pero nos quedamos mucho en el tema de la calidad de la educación, que ahora tampoco. O sea, son temas que tenemos que lograr. Nosotros logramos reducir la pobreza extrema muchísimo, pero el PLD tiene grandes retos hacia el futuro. El tema del cambio climático, que es una amenaza muy grande. El tema de insertar más mujeres en el liderazgo cada día más. O sea, son ideas que el PLD tiene que trabajar y que debemos impulsar. El problema y los pros y los contras de un partido que tuvo tanto tiempo en el gobierno son exactamente eso, pro y contra. Señala que el referente que la gente miró en el 86 hacia 78, que había salido Joaquín Balaguer, porque el PRD no le satisfizo algunas expectativas. Y la gente quizás esté mirando al PLD, ya sea Danilo, que no es candidato, o ya sea Leonel. Porque el problema está, y reitero, en que los referentes son buenos y son malos. Cuando el PLD ofrece cosas, o lo ofrece Leonel Fernández, la gente le dice, ¿y por qué no lo hicieron en 20 años? Sí, porque nosotros somos el Partido de la Liberación Dominicana. No somos Danilo o Leonel. O sea, que llegaron gracias a la maquinaria político-electoral del PLD. La gente sabe que el PLD es un partido que renueva su liderazgo permanentemente, sin desdeñar ni aislar a los liderazgos más maduros y más experimentados que existimos. No, va generando nuevas ideas, porque el PLD es eso. Pudo hacer una parte, pero todo no se pudo hacer. Por eso estoy diciendo que hay que renovar ideas. Son retos que tenemos lo adelante. O sea, usted pudo trabajar más en tema de la infraestructura educativa, en la alimentación educativa, en la tanda extendida, pero en la educación de primera infancia, que fue un gran logro, pero se necesita mejorar la calidad de la educación. O sea, hay que lograr implementar cada vez más lo que hacemos nosotros en Salcedo, por ejemplo, que
hemos creado una institución del Ministerio de Educación Pública, gratuita, que se llama el Liceo Científico, para aplicar el enfoque de enseñanza STEAM, que es el currículo, pero enriquecido en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y se ha constituido en un modelo de educación. Sí. Hay que aprender de esas cosas. Hay que aprender a que los padres, los profesores puedan detectar a tiempo los estudiantes con necesidades específicas. ¿Y replicar eso a nivel nacional? No, sí. No, pero además a nivel nacional, los profesores aquí, muchos de ellos no están preparados para detectar a tiempo un estudiante con necesidad específica de apoyo educativo, por razones de alguna discapacidad o de violencia en el hogar o de maltrato. Y eso hay que enseñarlo, hay que mejorar esa parte, porque esos son los que mañana van a desertar. Hay que trabajar, como yo decía, en el tema del ausentismo y la deserción escolar. Para hablar de educación, para hablar de salud, el PLD fortaleció los servicios de salud, los programas de medicamentos de alto costo, mejoró grandes hospitales, todo. Pero hay que mejorar la atención primaria. Hay que trabajar más en la atención primaria de salud para que entendamos que en un servicio de salud es bueno tener un buen servicio de hospital, pero lo mejor es que no llegara la gente al hospital, que lo pudiéramos prevenir o resolver antes. La pandemia fue un gran reto. Nos enseñó, por ejemplo, que aquí todo el mundo entendía que salud era un problema físico. Ahora se demostró que salud es un problema mental y social. La salud mental y social deteriorada daña la física. No viceversa, o sea, si usted la física no daña la mental y social, pero el deterioro de la salud social, lo que ustedes acaban de hablar, esas redes de jóvenes que entran en conductas marginales que podrían terminar mañana en actos delictivos, esa salud social que se deteriora, indiscutiblemente que nos ha generado una cantidad de problemas mentales, una cantidad de problemas de salud pública, porque la violencia es un problema de salud pública. Y la violencia que se ha generado en ese tipo de conducta, en el narcotráfico, eso es un problema de salud social que se ha deteriorado. Jaime David Fernández Mirabal, gracias por estar con nosotros. Qué bueno conversar contigo, qué bueno conversar con una persona que tiene los pies sobre la tierra y que piensa más en el país que en los beneficios y las ambiciones personales, que deja la política para quedarnos en política sola. No, y lo bueno es haber conversado con ustedes, porque ahí podemos conceptualizar bastante bien. Yo me nutro de sus preguntas y me hace sacar de abajo para responder. Gracias a Jaime David Fernández Mirabal. Conceptualizar es de nuestro amigo. Pero también nuestro. La escuela bochista es una escuela para eso. Miembro del comité político del PLD y uno de los hombres que está en estas lides políticas nueva vez de cara al proceso electoral del 2024. Gracias de nuevo, Jaime David. Esta es tu casa. Gracias a ustedes y a todos. Permítanos la pausa. El rumbo de la tarde. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC.